Bienvenidos a Aspirantes 2024. En este episodio tenemos a Mauricio Saúl Rivero. Don Mauricio, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Luis, muy amable, muchas gracias. Felicitarte por esta iniciativa. La verdad es que es muy interesante que este tipo de programas se empiecen cada día a dar con mayor frecuencia, sobre todo porque, pues, como bien señala el título del programa Aspirantes 2024, hace que toda la sociedad yucateca esté muy atenta de lo que va a ocurrir en los próximos procesos. Le agradezco mucho las palabras, don Mauricio. Si le parece, entramos a la entrevista. Usted es un político con amplia experiencia, ha tenido la oportunidad de ser dirigente estatal del PRI, legislador local y federal y también secretario de Desarrollo Social. Háblenos un poquito de la experiencia que tuvo como legislador y cómo fue el haber sido un representante primero de un distrito local y luego de un distrito federal. Bueno, en primera instancia, un gran reto en el tema de cuando fui diputado local, puesto que representaba yo un distrito de la ciudad de Mérida, el séptimo, en la zona sur de la ciudad de Mérida, un sector muy vulnerable, un sector con muchas demandas, con muchas necesidades. Esas dos Méridas que conocemos, que se ha señalado mucho, pues son una realidad en donde más se necesita muchas veces la infraestructura para poder hacer que la gente conviva, que tenga espacios lúdicos y que le permita una convivencia sana y en paz. Muchas veces en esos espacios donde no llega precisamente la inversión como debiera llegar o como se ve en el lado norte de la ciudad de Mérida. Y en ese sentido tuvimos el reto en primera instancia de mantener una cercanía con la gente. A los candidatos cuando vamos siempre se nos reclamaba: te vemos en campaña y no te volvemos a ver cuando ya eres diputado o ya estás en el cargo. Y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue generar un programa muy activo que nos permitía tener una presencia permanente en cada una de las colonias del sur de Mérida. Implementamos algunos programas de corte cultural, de corte deportivo, que permitía precisamente eso, generar convivencia sana entre las familias. Tuvimos un programa que llamaba mucho la atención, que se llamaba Toma Fresco, porque decíamos nosotros, salía la gente a tomar fresco, como hacemos en Yucatán. Y decíamos, ¿por qué sales a tomar fresco? Pues sales a tomar fresco porque pues, puedes convivir, puedes estar con el vecino, platicar con el vecino, porque tu calle está iluminada, porque tu calle está limpia, porque te sientes seguro. Cuando no puedes hacer eso, es porque algo está fallando, porque algún servicio público no está funcionando, porque no quieres salir y hay un charco ahí que te está generando mosquitos o que te está generando problemáticas o incomodidad en el mismo espacio, o hay inseguridad en donde no quieres que tus hijos salgan a la calle porque pueden estar viendo alguna conducta inapropiada. Y en ese sentido, la cercanía fue fundamental para ir legislando igual a su vez y poder ir atendiendo a demandas de la ciudadanía. Por otra parte, cumplir con la labor legislativa. Y cumplir con la labor legislativa fue además un reto porque me tocó ser presidente del Congreso. Y como presidente del Congreso, teníamos que diferenciar la labor del legislativo de la labor del ejecutivo. El Congreso del Estado es un espacio muy llamativo para la oposición. Se vuelve quienes son oposición. Hoy al PRI le toca hacer oposición, y a los partidos que son opositores y que no pueden con su minoría poder hacer pasar muchas veces iniciativas, toman la tribuna más como una caja de resonancia para hacer la crítica correspondiente al partido que está en turno. Entonces el primer reto que tuvimos fue el que podamos diseccionarlo, ¿no? Y decir, a ver, espérate, dividamos. Estos son los problemas del Ejecutivo y estos son los retos del Legislativo. Y en el tema del Legislativo pudimos sacar un muy buen número de iniciativas donde el 85% aproximadamente de las iniciativas, estimado Luis, salió por unanimidad. ¿Qué fue? ¿Por qué te destaco esto? Éramos 25 diputados y con las alianzas que teníamos en ese momento, teníamos 17 diputados con nosotros, 18 diputados. No necesitábamos ni siquiera los votos del Partido Acción Nacional para hacer reformas constitucionales.
pero es precisamente el arte de la política el que nos lleva a la generación de consensos y que nos obliga a tener puentes de comunicación con aquellas voces que también representan a la sociedad, sobre todo en el Poder Legislativo. No podíamos cerrarnos y decir solo nuestras propuestas pasan como nosotros queremos que pasen. Y tuvimos un muy buen canal de comunicación con las distintas fuerzas políticas y eso permitió entonces que la gran mayoría de las iniciativas pudieran aprobarse con la celeridad necesaria y obviamente con esto, pues bueno, darle a Yucatán beneficios como fueron en su momento la ley por la cual se permiten los trasplantes de órganos, como fue el tema de la nueva ley en materia de seguridad pública, etcétera, ¿no? Donde estuvimos trabajando de la mano con todos los partidos políticos en ese momento. ¿Y la experiencia como diputado federal? En la experiencia como diputado federal, pues bueno, el trabajo que hacíamos en campo, en el distrito local, pues era parte medular de lo que era el tercer distrito federal electoral. ¿Qué comprende el tercer distrito? Bueno, en ese momento, digamos que era la parte poniente de la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces teníamos cierta parte una gran parte del sur de la ciudad, sur poniente, del centro hacia el poniente y obviamente del norte hacia el poniente con las comisarías correspondientes que Mérida tenía. Si Mérida es una especie de diamante, pues partíamos Mérida en dos. Y del lado derecho, si lo vemos por así, estaba el tercero federal, del lado izquierdo hacia el oriente estaba el cuarto distrito federal electoral. Y trabajamos muy de cerca con las colonias, tuvimos que aumentar nuestros equipos de trabajo, tener ahí un contacto directo con ellos. Y siguiendo esta política de cercanía en los espacios en donde nos demandaban más la presencia. Y en el tema federal, pues bueno, cuando tú perteneces a una cámara en donde hay 500 representantes y nos tocaron experiencias, a nosotros nos toca la experiencia de la toma de protesta del nuevo presidente de la República, en ese entonces Enrique Peña, el golpeteo que se da incluso para que vaya a tomar protesta. Empiezas a ver la dinámica ya del país, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en México? Teníamos la dinámica local, la Diputación Federal te empieza a abrir la mente hacia lo que ocurre a nivel nacional, cuáles son los intereses que ahí se están cuidando y cómo desde esa perspectiva nacional tú tienes que cuidar también el espacio de lo local y ayudar a tu estado en la tarea que a ti te corresponda. Tuve la fortuna de ser coordinador de mis compañeros diputados federales y con ellos trabajar de la mano desde la labor necesaria en la generación de presupuestos y gestión de los mismos para nuestro estado y también a través de ello poder darle también cierto sentido a la actividad que veníamos realizando. Como por ejemplo, nos tocó a nosotros gestionar un recurso extraordinario para el Teatro Regional Yucateco. Y teníamos, a través de la labor que realizamos, un programa que se aterriza a través de la Secretaría de Gobierno en el que podemos ver cómo en los parques, en los espacios públicos que te comentaba, los niños pudieran desarrollar actividades culturales y aprender no solo de teatro, aprender de música, que ese espacio que está en sus colonias, a veces en desuso, tenga un maestro, una persona que les pueda enseñar y con eso ayudar también a la comunidad artística yucateca. Eso fue algo de lo particular. Tuve la oportunidad de ser representante ante el entonces Instituto Federal Electoral por parte de mi partido y también tuve la oportunidad de trabajar con el Instituto de Investigaciones Legislativas. Yo estudiaba una maestría en ese momento en la Universidad George Washington y mi trabajo de tesis hablaba sobre los gobiernos de coalición. Y tuve la fortuna de que me dieran la oportunidad de presentar el libro en el Instituto de Investigaciones Legislativas y tenerlo ahí también como un sello del trabajo realizado. Perfecto, don Mauricio. También fue secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Rolando Zapata Bello. ¿Cómo fue este trabajo? Porque entiendo que igual implementó programas que le dieron renombre a nivel nacional. Mira, yo siempre he dicho que en materia de administración pública no podemos, quienes aspiramos a estar o quienes hemos estado, tratar el tema de la administración pública sin
el grado de profesionalismo que esta demanda. Como cualquier actividad, si tú eres gerente de una empresa, te van a exigir resultados de acuerdo al área en la que te encuentres. Si estás en el área de ventas, te van a poner metas. Estas metas tienen que venir acompañadas de estrategias, con un producto que tiene que ir cambiando dependiendo de qué es lo que está demandando el mercado. Y todo eso, de manera muy profesional, lo tienes que ir realizando. Y si te dan un buen producto con un buen precio, con un mercado que está demandando que ese producto se venda, resulta que no estás vendiendo lo que debes, pues bueno, esa persona, ese gerente de ventas debe retirarse. Bajo la misma lógica se debe de entender en el grado de eficiencia de indicadores el trabajo en la administración pública. Y en materia de desarrollo social, el gran reto era que teníamos avances en Yucatán en materia de combate a la pobreza, pero teníamos un incremento en la pobreza extrema. ¿Qué es esto? Cuando existe una institución que es Coneval, que es la que evalúa cuáles son los avances en materia de pobreza de la mano con el INEGI en la sociedad mexicana, en el pueblo mexicano, pero ajeno, digamos, con un sistema ajeno a lo que el gobierno pudiera determinar. Esto hace que te tome una fotografía muy objetiva de lo que está ocurriendo. Y teníamos niveles de pobreza que estaban en el 48% y una pobreza extrema que estaba en el 11%, dentro de ese margen de 48%. Pero la pobreza extrema había aumentado. Cuando llegamos a nosotros, la crítica que recibíamos era que, y fueron muy duros, en ese momento me acuerdo del Partido de Acción Nacional, que estaba en el Congreso cuando voy a la comparecencia, pero pues casi se rasgaban las vestiduras por el problema de la pobreza extrema y pues es un tema muy sensible, ¿no? Porque la gente que vive en pobreza extrema es gente que gana, ¿qué quieres? 1,200 a 1,800 pesos al mes y con eso tiene que sobrevivir. Más las carencias que tiene en el hogar, no tiene servicios, no tiene baño muchas veces, no tiene servicios básicos, las calles. Entonces se vuelve un tema muy sensible y muy lastimoso para eso. Entonces obviamente da para mucho, ¿no? Para quienes quieren criticar esto da para mucho y teníamos un reto importante. Yo también, pues, como hombre político que soy, tenía aspiraciones. Sabía yo que si no dábamos un buen resultado, mis aspiraciones políticas se podían limitar. Y trabajamos muy fuerte, muy de la mano con el gobernador del estado, con el gobierno federal y también con los municipios. Los retos que hay en la administración pública, estimado Luis, demandan una coordinación de los 3 niveles de gobierno. Cuando no hay coordinación de los 3 niveles de gobierno, cuando hay ese ego particularísimo en donde yo lo hice porque yo pude, entonces yo lo logré, hacemos a un lado la labor que se realizan en los otros niveles de gobierno y lo necesario que es involucrarnos entre todos para irlo resolviendo y con las particularidades que esto demanda. Y en ese sentido, pues nos sentamos a platicar con el gobierno federal, con entonces el secretario de Desarrollo Social era José Antonio Meade, que entendió muy bien nuestra estrategia, con los 106 presidentes municipales y presidentas municipales de todos los partidos políticos. Y tuvimos a bien implementar una estrategia en donde pudiéramos nosotros generar los incentivos para que se hagan las actividades necesarias en cada municipio, en el ámbito en donde estábamos. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con la pobreza, Luis? ¿Cómo se mide? Digamos que lo voy a decir de forma muy general, no es así exactamente. El indicador dice, por una parte, 50% son los ingresos de las familias. Y el otro 50% te mide cómo está la alimentación, si tienes acceso a alimentación, si tienes acceso a salud, si tienes acceso a seguridad social, si tienes servicios la colonia o la población en la que vives y si la casa en la que vives tiene también los servicios necesarios o el acceso a la vivienda que tienes es lo suficientemente digna para que tú, pues bueno, puedas llegar, así como el ámbito educativo, ¿no? O sea, si tienes acceso a la educación y cómo se va haciendo. Y en ese sentido vas calificando si un niño
tiene acceso a la educación, a la alimentación, si en su casa están las condiciones necesarias para que haya la higiene suficiente, si tiene acceso a un médico cerca de la casa, etcétera, ¿no? Más el ingreso te va dando las condicionantes para ir midiendo esto. Y trabajamos muy fuerte en el tema de la infraestructura. Hicimos un programa muy ambicioso en materia de cuartos, por ejemplo. Hicimos un programa muy ambicioso en materia de baños. Hicimos un programa muy ambicioso en pisos de cemento. Y trabajamos muy de la mano con el tema del rezago educativo para que pudiéramos llegar a esos lugares en donde era necesario que se atiendan las demandas de las familias que más lo necesitaban, así como en la parte de alimentaria, ¿no? Cumplirle a las familias, sobre todo hay un sector por ahí muy vulnerable, en donde hay ciertos poblados en donde hay un problema serio de anemia de nuestros niños y que se tiene que ir resolviendo poco a poco. Y que bueno, hicimos ahí varios programas para eso. Y bueno, nos metimos muy fuerte y por cada municipio, te pongo el ejemplo de Zacalum. En Zacalum había una necesidad de más o menos 25 baños. Eso te lo saca el INEGI. Cada municipio, con este estudio que hace Coneval, tiene una fotografía. Y te dice, en Zacalum hay 300 casas y 25 no tienen baño. Si queremos hacer bandera blanca en Zacalum, que ya no sea un problema el tema del baño, necesitamos hacer 25 baños. Pero yo Estado tengo para hacer 8. Y yo Federación, pues tengo para hacer 10. Y el saldo de 7 lo tiene el municipio para hacerlo. Pero si vamos con la federación puede hacer que nos diga, el recurso que tú me estás pidiendo para baños en Zacalum, no, fíjate que lo quiero usar yo para un programa alterno de fosas sépticas que vamos a hacer en otro lado. Y llegas al municipio y el municipio te dice, espérate, pero yo me comprometí a hacer techos en las casas de muchos lugares porque es mi compromiso político. ¿Cómo incentivábamos a que, sobre todo en los municipios, pudiéramos enfocarnos todos a resolver el tema de los baños en Zacalum como en los 106 municipios? Y que se hagan en donde querían, porque viene la tentación, ¿no? O sea, dice, no, pero se lo quiero hacer a mi compadre. O sea, ¿por qué le voy a dar a la señora si no votó por mí? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas que hacen difícil en la administración pública que sea más eficiente y más eficaz, tuvimos que irlas trabajando muy de cerca para que el incentivo entonces fuera decirles, mira, al presidente municipal, ¿cuántos baños vas a hacer? Pues puedo hacer 7. No vas a hacer 7, vas a hacer 25 baños. Te vas a llevar los aplausos y vamos a ir contigo a inaugurarlo y todo. Pero estos 25 baños, no le puedes hacer un segundo baño a tu comadre. Tiene que venir los 25 baños a quien realmente lo requiere. Y no hay forma de engañar, porque después viene la evaluación y Coneval lo que hace es que te dice, a ver, espérate, lo hiciste donde hacía falta, es una fotografía. Ah, pues sí, aquí hace 2 años no había, este año sí hay. Y lo mismo el cuarto, y lo mismo los pisos, y lo mismo toda la infraestructura eléctrica y de agua que tuvimos para meter. El programa se llamó Mejorar. Fue un programa muy exitoso. Llevamos muchos de estos insumos y estos apoyos a los municipios. Y hubo una dinámica de crecimiento de la economía local también muy interesante. Yucatán estaba creciendo a un ritmo muy interesante. Desafortunadamente, hoy en promedio tiene un decremento del 7.7% según datos que tengo. Está el factor de la pandemia y habría que analizar cuáles otros. Pero bueno, la realidad es que venía pujante la economía y eso permitía además que, volviendo al inicio, el ingreso, el recurso, podía hacer que las familias tengan más dinero, y si mejoras el espacio de infraestructura, pues obviamente mejoraban las condiciones de las familias. Y tuvimos un premio a nivel nacional, afortunadamente por esto. Yucatán teníamos 48% de pobreza y bajamos al 41%. En pobreza extrema estábamos en el 11% y bajamos al 6%.
Y la dinámica era ya con una ruta ya muy clara. Yo cuando fui candidato a gobernador estábamos planteando que íbamos a ir acabando en ciertos lugares con pobreza extrema, precisamente porque no es demagogia, era... Había la tendencia. Pero había un sistema y había cómo hacerlo. Era nada más ponernos de acuerdo en cómo lograrlo. Y en ese sentido, pues bueno, fue una muy buena noticia para nosotros. Fuimos el estado con mejor desempeño a nivel nacional en esa materia. Y pues la verdad son de las grandes satisfacciones que nos hemos llevado desde la Secretaría, ¿no? Muchas gracias, don Mauricio. Igual comentaba justamente que fue candidato en el 2018. Compite por la gobernatura de Yucatán en lo que fue una contienda muy cerrada, pues usted queda en segundo lugar y el primer lugar, la diferencia entre ambos era de un poquito menos de 4 puntos porcentuales. Cuéntenos cómo vive esta experiencia y qué ha hecho desde entonces. Pues mira, la vivo con toda pasión, con toda la intención, desde que mis inicios formales en la política, producto a lo mejor de ya elecciones constitucionales, y con la intención de ganar esa elección. Yo participé en esa elección preparado para gobernar, sabiendo la ruta que yo veía para Yucatán, los grandes objetivos que podíamos conseguir, lo que Yucatán puede significar, la mejor versión de nuestro estado, como yo le decía, que creo que la podíamos haber desarrollado tremendamente. Yo estaba listo para gobernar, sí. No sé si era el mejor proyecto. Bueno, pues eso no lo sé. Eso lo decide la ciudadanía, ¿no? Y pues bueno, nos tocó a nosotros participar con muchas ganas. El resultado no nos favorece y nos toca asumir el resultado. Me habían hecho miles de preguntas. Oye, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Y todo eso. Analizo circunstancias, ¿no? O sea, nos tocó vivir una elección concurrente. Era una elección en donde venía la figura de Andrés Manuel López Obrador muy fuerte, un PRI desgastado, en donde esa elección nacional, pues al final abraza la elección local. Cuando viene una elección concurrente, y lo vamos a vivir en el 24, lo vas a ver, vamos a tener una avalancha de información de todos los candidatos, los que van a ser candidatos a presidentes de la República, gobernador y todo, pero de lo que más te llega es de la información a nivel nacional. Y pues bueno, ¿influyó eso en el resultado? Pues muy probablemente. Esto hizo que nosotros ganamos el interior del estado por 50,000 votos y perdemos en Mérida por 80,000, más o menos. Pero me decían, oye, es que creció mucho Acción Nacional en Mérida. Y Acción Nacional mantiene su votación, incluso decrece un poco. Lo que sucede en Mérida es que la parte de nosotros, la parte sur de Mérida, que siempre nos era favorable en la votación, se parte en dos. El efecto Morena. El efecto Morena hace que incluso el tercero federal en esa ocasión ya ha cambiado, ya no era la división, digamos, vertical, sino se convierte horizontal. Y pues bueno, ya era prácticamente el sur un distrito y el norte otro distrito. Y esto hace que Morena incluso gana el tercero federal. Y al partir esa votación que nosotros teníamos normalmente, pues tenemos un bajón. Y eso, pues bueno, fue fundamental. Sin embargo, pueden haber otras razones que las asumo. Yo soy el único responsable en esa tarea. Y pues bueno, en esa circunstancia muy lamentable, pues no es fácil, ¿no? Porque pues yo no participé para ver qué pasaba. Yo sí participé con todas las ganas, con todo el empeño. Los días posteriores fueron muy duros, no fue fácil, sobre todo con la familia, el equipo cercano. Yo sacrifiqué muchos espacios en política. O sea, yo porque otros actores estuvieran contentos, no les di espacios, no pedí espacios para el equipo cercano. Y ese equipo cercano, muy solidario, con el cual estoy muy agradecido, me dijeron, no, vamos, Mauricio, a darles todo para que vayan, nosotros vamos a gobernar, ¿no? Desafortunadamente no se dio, pero pues bueno, te tienes que levantar.
Al final del día, no puedes tú negar tu naturaleza, tu esencia. A mí me gusta participar en la política, lo gozo, lo disfruto. Yo entiendo que en la vida hay vocaciones. Y así como entiendo que unos digan, no entiendo cómo tú puedes ser médico y ver sangre, y otros me digan, no entiendo cómo puedes ser político y soportar no sé qué tales cosas, pues son vocaciones. Y cuando aceptas tu vocación, cuando la identificas, que eso es lo más importante, ¿no? El oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, creo en eso, creo en la parábola de los talentos, porque lo que tienes que hacer es, con lo que te dan, lo tienes tú que trabajar y profesionalizarte. Yo, con todo el gusto, he estudiado para la administración pública, me gusta leer sobre temas relacionados a la política y a la sociedad. Y pues bueno, para mí siempre el activismo y la actividad política, ahí está, no se ha quitado y permanece. Pero pues bueno, hay que llevar pan a la casa, ¿verdad? Y también, pues bueno, me dediqué mucho. Yo soy abogado y como abogado, pues vamos teniendo ciertas actividades empresariales. Ahí me metí también para incursionar en el sector servicios. Ahí pusimos por ahí una fábrica de hielo, que la pandemia nos pegó muy fuerte. Estoy ahorita en un tema restaurantero que me invitaron algunos amigos. Yo como observador realmente, porque si opino solamente les doy malas opiniones, yo creo en el tema. Soy un buen comensal nada más. Sí, ahí sí como bien, pero la verdad es que en ese sentido hemos trabajado muy de cerca con ellos. En el sector inmobiliario estoy trabajando también desde hace algún tiempo y por ahí sigo desarrollando temas. Y lo más interesante que he hecho, te quiero decir, lo que más me ha gustado es que me toca una etapa muy bonita, mi querido Luis, para disfrutar a mis hijos. Yo tengo 3 varones. Entonces están los 3 enloquecidos con el fútbol. Yo soy basquetbolista y pues mi 1.64 metros no me permitió llegar a la NBA, pero ninguno me ha salido basquetbolista porque el colegio me los anda arropando para el fútbol. Y ahí me los llevo. ¿Qué edad tienen, perdón? Mira, tienen ya prontos a cumplir el siguiente año, pero hasta ahorita Mau tiene 10 años, Emiliano, el segundo, tiene 9 y Sebastián tiene 7. Y pues mi esposa Yamile y yo, pues estamos ahorita disfrutándolos enormemente, haciendo cosas que yo no hacía. O sea, yo no me pierdo un partido de fútbol de ellos, los disfruto enormemente, estoy ahí con ellos. Hace poco tuvieron también sus concursos de declamación y ahí estamos practicando en la casa y como a mí me gusta y todo eso. Entonces, esa parte ha sido padrísima, estoy muy contento con lo que me ha tocado vivir, porque además te quiero decir, creo que es una etapa muy bonita. Si me hubiera tocado ser gobernador, yo diría, sí lo dices porque perdiste. Pero la realidad es que, pues, a lo mejor me lo hubiera yo perdido. Y esos recuerdos te los llevas y pues nadie te los quita. Y es algo que ellos también disfrutan. Incluso ellos dicen, papá, ¿te vas a volver a meter? No, papá, ya no vas a ir a mis partidos, papá. Y ya Mile, mi esposa, les vive diciendo, pues es lo que le gusta a tu papá, así que ya vas a ver, le digo. Pero tranquilo, le digo. Parte de la vocación, ¿no? De los sacrificios que requiere la vocación. Don Mauricio, por su nivel de posicionamiento y el liderazgo que tiene dentro del PRI, las encuestas y la opinión pública lo consideran como un probable candidato para las elecciones del 2024. ¿Usted qué opina sobre esta percepción? Pues mira, si la pregunta es, y quiero ser muy claro, ¿no? En ese sentido, ¿quieres ser gobernador? Sí quiero ser gobernador. Sí quiero. ¿Estás listo para ser gobernador? Sí, estoy listo. ¿Tienes una propuesta clara para el Estado? Pues conozco mi Estado y sí sé qué quiero para mi Estado. Esto, si no se da, ¿te va a frustrar? ¿Estás obsesionado? No, para nada. A ver, yo sí quiero, creo que puedo, pero no estoy obsesionado con ser. Y a diferencia, y lo he platicado con muchos, a diferencia de otros actores que de manera muy legítima y respetable
levantan la mano para poder ser gobernadores de este estado, pues yo tengo una experiencia que no tienen otros. Que pues yo jugué y jugué para ganar y estuve muy cerca de ganar y me tocó perder. Y con esa experiencia te puedo decir con mucha responsabilidad que nunca un interés personalísimo me haría participar en una elección a la gobernatura si no se dan las condiciones reales para estar. No quiero ser candidato por ego ni por nada por el estilo. Me gustaría, sí, pero si se dan las condiciones y si la sociedad así lo ve bien. Yo agradezco que este nivel de posicionamiento venga respaldado por opiniones favorables. Evidentemente, quiero participar en algo superior. Quiero que Yucatán tenga una opción más. En nuestro estado lo he dicho públicamente. Ha hablado de un frente opositor. Creo que debemos de hacer un frente amplio. Yucatán tiene muy claro un estilo de gobierno que se está dando ahorita. Ese estilo de gobierno lo conocen los yucatecos, que es el estilo de Acción Nacional. Ahí está. Pero Yucatán siempre ha tenido otra opción, que en su momento la representaba el PRI. En ese sector de la sociedad en donde se demandaba un gobierno más cercano, más sensible. Si me dijeras cuál es la diferencia entre gobiernos priistas y panistas, yo creo que la gran ventaja de los gobiernos priistas es que somos gobiernos más sensibles porque somos más cercanos. ¿A qué voy? Cuando tú estás ahí, del lado de la gente, conociendo lo que está pasando, no es lo mismo que una estadística te diga el problema de la pobreza que se está viviendo, a que sientas de la mano el problema de la pobreza, que se vive en sectores vulnerables. Cuando estás cerca te das cuenta de las cosas que puedes cambiar. Teníamos por allá un programa en desarrollo social en donde para combatir el problema de la anemia nos vendían unos sobrecitos mágicos en donde le tenías que echar un polvito y te decían, está delicioso. Y al final ponían en agua ese polvito mágico que quedaba todo grumoso y solo de verlo no se te antojaba. Ese dinero lo destinamos para despensas que eran nutricionales, definidas por nutriólogo, como venían y todo esto. Y al final se daba producto de la cercanía. Cuando llegabas con la gente y les decías, ¿por qué no estás comiendo este polvito mágico maravilloso? Y te decían, cómelo tú. Y lo terminaban comiendo las gallinitas y los perritos y los quedaban muy potentes ellas, pero pues bueno, no funcionaba la política pública. La política pública funciona cuando hay cercanía, cuando eres sensible a lo que te están diciendo y tienes que tener el oído muy abierto. La administración pública es de sentido común y tiene que haber esa habilidad. No puedes ser experto en todo. Te puedes rodear de gente que sabe. Y en ese sentido creo que hace falta en Yucatán hoy una opción así. ¿Qué veo en lo político, mi querido Luis? Creo hoy que lo que está pasando a nivel nacional puede estar confundiendo al priismo. Veo hoy dos ideas en el PRI. Hay priistas que quieren una alianza con el PAN. Y habemos priistas que no queremos una alianza con el PAN. Cuando decimos esto, pareciera que estamos siendo disruptivos con las decisiones nacionales. Y nos salen entonces con el discurso de, oye, ¿por qué no vas a dejar de luchar contra la autocracia y la dictadura que quieren imponer en otros lados? Y yo les digo a todos que Yucatán se cuece aparte. Somos distintos y debemos de aceptarlo. Porque la realidad es que a nivel local, dicho por el dirigente nacional del PAN, no hay una invitación del PAN local al PRI local
para hacer una alianza. El interés que vemos de parte del PAN, y muy válido, es una lucha por el poder, es competir solo como PAN y que enfrente compita el PRI solo y los demás partidos solos para poder generar las condiciones de triunfo que ellos tienen como expectativa. El 2018, no el escenario del 2018. El escenario del 2018, en donde se parte ese universo electoral, y el escenario del 2021. Muchos candidatos que ganaron en el PAN ganaron gracias a la competencia que hizo el PRI a Morena, dejando en segundo lugar a Morena en muchos espacios y en tercero al PRI, o al revés. Esa división de ese universo electoral que no llega con Acción Nacional, porque de manera natural tiene un voto que es parte de la idiosincrasia de la sociedad yucateca, en donde se identifican unos con un lado y otros con otros. Para nadie es una mentira que el PRI tenía en su momento, en su mejor momento, los votos del interior del estado, de las colonias populares, y que el Partido Acción Nacional tenía los votos de la zona norte de Mérida, los votos de las zonas clases medias, etc. En ese sentido, la opción que se necesita para Yucatán debe de construirse de la mejor forma posible. ¿Esto qué implica? Entender que hay una transformación de los partidos políticos. Yo no me imagino a Víctor Correa Rachó o a Víctor Cervera, en paz descansen los dos, pues ¿qué dirían si se enteran que PRI y PAN están yendo juntos? Yo creo que eso significaría un contraste y un choque muy importante, claro, en la época que les toca vivir, pero ese origen y esa esencia no se pierde. Tenemos diferencias, y no hablo de diferencias que lleven a conflictos violentos. Tenemos diferencias de perspectivas y las tenemos que respetar. Ideológicas, muy básicas. Tú tienes una forma de gobernar y yo tengo otra. Y en ese sentido, esas formas que tenemos distintas nos hacen estar cercanos a un lado o a otro, pero no contigo. Tú, PAN, no quieres al priista yucateco. Y el priista yucateco no quiere estar con el PAN. Eso abre entonces una gran interrogante para el PRI. El PRI hoy tiene una gran fortaleza en su militancia. Habemos hombres y mujeres de gran valía en el estado, que están haciendo muy bien las cosas y que son bien vistos en sus municipios. En la pasada elección del 2021, el PRI ganó 41 municipios. Fue segundo lugar en 35 municipios. Eso te habla de la fuerza de sus liderazgos a nivel regional. Y esos liderazgos hoy, hay que aceptarlo, tienen la carga de un partido que ha venido sufriendo las consecuencias de un golpeteo permanente y que evidentemente lastima su capacidad de competencia. Y vamos a tener otra vez una elección concurrente, en donde se concentran las fuerzas, pareciera, de un lado o de otro. Y los priistas tenemos que definir si queremos ir con un lado o con otro, o si queremos ir solos. ¿Qué significa eso? Y tiene que haber mucha claridad para el prismo en ese sentido. Si vamos a ir solos, significa que nos vamos a enfrentar a dos grandes potencias. Lo que van a hacer desde los gobiernos estatales y lo que se va a hacer desde el gobierno federal. Significa lo que muchos sufrieron, candidatos y candidatas a alcaldes, que tuvieron que salir con sus propios recursos y que se enfrentaron a aparatos y a sistemas que se fueron con todo y que hicieron muy complejo ese escenario de competencia para el PRIismo. Pero creo que tenemos una gran oportunidad si somos capaces, los partidos que estamos enfrente de Acción Nacional, de hacer dos cosas. Número uno, pensar en Yucatán.
Hay un escenario nacional, sí es cierto, pero tenemos que pensar en nuestro escenario local. ¿Qué queremos para Yucatán? Y lo que tenemos que hacer es, pensando en Yucatán, preguntarnos, ¿podemos generar esas fuerzas políticas, Morena, Verde, PT, PRD, PANAL, PRI, un frente amplio que compita en 2024 en contra de la propuesta que hoy está clara, tiene Acción Nacional? Sí podemos. 2. Ese frente amplio, si se forma, puede ser competitivo y darle una opción seria al elector yucateco en el 24 para poder definir por quién votar. Sí, también podemos. Esa opción seria que tenemos que construir, ¿cómo la queremos hacer? ¿Que sea responsable? Sí. ¿Y qué es que sea responsable? La tenemos que integrar con las mejores ideas de los mejores hombres y de las mejores mujeres. Por ejemplo, en materia de seguridad no debe de haber duda. Debe de mantenerse la política en materia de seguridad que se ha llevado a cabo desde los gobiernos priistas. La política de atracción de inversiones en materia económica que se ha llevado a cabo de la mano con el sector empresarial debe mantenerse. Y debemos, con esto, asumir que lo que está bien hecho debe consolidarse, mejorarse, y lo que no está bien hecho debemos de mejorarlo y componerlo. Por ejemplo, la pobreza. Ya regresamos, estábamos en 48, bajamos a 41 en pobreza y ahorita estamos en 49.5. Somos 2.320.000 yucatecos. Y de esos 2.320.000 yucatecos, estamos hablando que hoy 1.150.000 están viviendo en pobreza. De esos 2.320.000 yucatecos, que estábamos en 11% en pobreza extrema, bajamos al 6% y ahorita estamos casi en el 12%. Estamos hablando de que hay casi 250.000 yucatecos que no saben qué van a comer mañana. Y esos temas urgen que se les proponga una solución y demandan que podamos generarle una opción a los yucatecos al respecto. Con todo lo que eso implica, ¿a qué voy? Debemos de ser capaces en el frente de darnos cuenta que es posible ganar, sí, pero con un plan, con un proyecto, donde primero estén las ideas y luego estén los hombres. En donde digamos nosotros, esto queremos para nuestro estado, donde nos comprometamos a hacerlo, en donde digamos, esta ruta la vamos a continuar. ¿Por qué? Porque si está funcionando, que seamos el primer lugar en seguridad, como lo hemos sido en muchos años atrás, debe de seguir funcionando esa política pública. Y si queremos reforzar en materia económica las actividades y acciones necesarias para que Yucatán despegue, como es la atracción del gas natural, como es el hecho de que las tecnologías de la información se vayan atrayendo cada vez más para poder consolidar a nuestro estado como un centro y un polo logístico, etcétera. Todo esto lo tenemos que trabajar de la mano con los actores yucatecos, no solo con los partidos políticos. Tenemos que trabajar de la mano con el sector empresarial, con el sector productivo, con las universidades, con la visión de los jóvenes emprendedores, hacia dónde están yendo, con los retos que esto está viniendo. Y cuando construyamos esa propuesta, en donde digamos, esta opción se la queremos presentar a nuestro estado con la forma en la que nos gusta hacer política, sea la sabiduría de los yucatecos y de las yucatecas la que en el 24 defina. El hecho de que se arme un frente amplio no significa que se arme un frente amplio para quitar a los otros. Se arma un frente amplio para que con seriedad tengamos un proyecto de gobierno y que el ciudadano yucateco pueda llegar a la urna y decir, a ver, hoy tengo este estilo de gobernar que tengo que decidir si me gusta o no me gusta. Pero triste sería que llegue a la urna el yucateco y que en ese momento donde tiene claro un estilo de gobernar, el otro estilo no exista.
porque está disperso, porque está pulverizado, porque se vuelven en ocurrencias cuando se vuelve una lucha de poderes internos. ¿Cómo construirlo? Insisto, dándole prioridad al plan y dándole espacio a las mejores mentes de los mejores hombres y las mejores mujeres. Y que quien encabece esos esfuerzos sean realmente los que pueden ganar. ¿Quién puede ser? A mí me han dicho, es que tú todo esto lo dices, Mauricio, porque tú quieres ser el que encabece un frente así. Oye, me encantaría hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué tal si no soy yo el que debe ser? ¿Cómo podría saberse quién opina la ciudadanía que debería encabezar este proyecto? Yo creo que deben de hacerse encuestas. Estudios de opinión existen. Pero bueno, a lo mejor estoy hablando de un ideal. Pero me encantaría ver eso. Y por supuesto conmigo cuentan. ¿Y qué es que conmigo cuenten? Y lo digo en amplio sentido. Óyeme, si te toca jugar la posición 10, aunque quieras la 1, porque no da. Fíjate, Mauricio, que ya averiguamos y la sociedad no quiere que tú seas. Pues yo, ¿por qué me voy a empeñar? Pues vamos con quien pueda, con quien realmente pueda encabezar este proyecto. A mí lo que me interesa es que podamos tener esa opción. Es sano para la democracia yucateca que tengamos opción. Que haya competencia. Que haya competencia y que quienes queremos construir esa opción también lo tomemos con seriedad. Y no le presentemos a los ciudadanos, pues oye, ¿sabes qué? Pues te voy a presentar una cara bonita o que a lo mejor está hueca y no te sirve para nada, sino te quiero presentar una propuesta que haga que le vaya bien a tu hijo, que haga que mejore la economía de tu familia, que te permita tener un puente de comunicación con las autoridades para que se pueda resolver eso que te está preocupando. Y eso lo tenemos que hacer y estamos obligados a hacerlo. Don Mauricio, una pregunta obligada. Usted se refiere a sí mismo como priista, pero hace unos meses hubo una situación por una foto y una bienvenida anticipada, por ponerlo en algunos términos, que hicieron que muchos lo vieran ya bajo la bandera del Partido Verde. ¿Usted cómo vio esta situación? No, y lo hicieron antes con la de Morena, donde me dijeron que yo ya estaba, que yo me había ido y todo esto. Yo lo que he dicho siempre, la idea del Frente Amplio la sostengo, creo que es lo mejor. Y para poderla llevar a cabo, yo soy gente que le gusta la política y que quiere que algo pase bien para nuestro Estado. Y a mí me encantaría que podamos generar ese frente. Pero no se va a generar solamente porque lo pensamos y te veas en el espejo todos los días y digas, sí, fíjate que eso está bien interesante. Tenemos que salir a la calle y tenemos que generar las condiciones para que sea posible. ¿Y cómo generas esas condiciones? Tendiendo puentes con los actores. Y por supuesto que eso significa sentarse con otros partidos políticos. Y por supuesto que lo he hecho, que lo hago y que lo seguiré haciendo. Pero para que podamos, sí, yo desde mi posición priista, construir con todos los demás actores. Si más adelante el PRI, no sé, a mí me han dicho, ya te sacaron, no te han sacado, pues hasta ahorita no. Pues no me quieren por ahí, pues bueno, ya será otra historia. Pero estoy convencido, mi estimado Luis, de que es lo mejor para el Estado. Al final te insisto, ¿de qué se trata? Imagínate, al ciudadano que nos está viendo, qué padre sería que puedan llegar y decir, óyeme, tengo dos opciones que pueden ser. Digo, es muy válido, muy legítimo que haya más. Pero a lo mejor hay muchas que son muy chiquitas y que no van a poder ser. Pero qué padre sería que podamos tener dos opciones. Que ninguna de esas dos opciones, al menos, me va a dar intranquilidad. ¿Qué es intranquilidad? Oye, me dijeron que va a llegar una opción que al día siguiente ya la inseguridad va a llegar. Eso es una gran mentira, si lo hacemos bien. Me dijeron que ya la pobreza va a estar aumentando. Bueno, tristemente ahorita subió. Pero bueno, podemos construir cosas mejores. Y ese tipo de temas que le permiten al yucateco decir, pero fíjate que a mí me gustaría que en el tema de las jubilaciones del ISSSTE se toque tal o cual cuestión, que me gustaría que el tema de la ciclovía, o sea, hay muchos temas que pudieran parecer focalizados para la ciudadanía y que demandan también ser atendidos.
Y en ese sentido, si construimos eso, 2 opciones serias, responsables, pues va a ser de gran ganancia para todos. Perfecto, don Mauricio. Estas son todas las preguntas que tengo para usted. ¿Algo más que quiera agregar para el auditorio de Aspirantes 2024? Agradecerte la oportunidad, estimado Luis, felicitar a ti, a tu equipo por este gran esfuerzo. Creo que es muy sano, insisto, se debe de hablar de esto y se debe hablar sin miedos, se debe hablar sin tapujos. Si mañana se da esta opción de Frente Amplio o no se da, pues bueno, ya será otra historia. Pero creo hoy que es benéfico para la sociedad yucateca que tengamos esas opciones y solo lo logramos cuando empezamos a platicar sobre estos temas. Y este espacio lo permite. Quienes te ven, quienes te escuchan, saben que este tipo de cuestiones sirven para empezar a analizar lo que está por venir, y participar en estos procesos pues se vuelve fundamental para definir lo que queremos para nuestro estado. Yo soy padre de 3 niños, emocionado por ellos y quiero que vivan en un estado seguro, quiero que tengan lo mejor, quiero que tengan oportunidades. Yo aquí me quiero quedar, aquí quiero vivir mi vejez, me encanta ser yucateco y pues bueno, ojalá podamos hacer nuestra parte para construirlo. Muchas gracias por su reflexión, Mauricio. Muchas gracias por su tiempo también. Agradezco mucho al equipo de la revista, al equipo de Medusa. Einar, de nuevo, muchas gracias por apoyarnos tras las cámaras y muchas gracias a usted por vernos. Nos vemos el próximo episodio.